Bueno, entonces el complemento ortogonal, es lo que estábamos viendo, se define para un subconjunto de un espacio vectorial como todos los vectores del espacio que el producto interno da 0 con todos los vectores del subconjunto S. ¿Tá? Y el S-perp siempre es un subespacio, debido a las propiedades del producto interno, por más que S no lo sea, S-perp siempre es un subespacio. Y si S es un subespacio, todo el espacio es la suma directa de S con S-perp. ¿Tá? Esas son como las básicas del complemento ortogonal. Empezamos la clase pasada con el práctico y ahora quiero seguir avanzando un poquito más. Acá tengo un ejercicio, que es el ejercicio 9 del práctico 6, y empezaría con este. ¿Tá? A menos que haya alguna duda sobre la definición o algo que haya quedado por ahí. Bueno, entonces comienzo con este ejercicio que es, dice, la parte 1 es, tenemos un espacio vectorial con producto interno y un subespacio vectorial de B. Consideramos una base ortonormal de S, del subespacio S, y después la completa a una base del espacio. Ortonormal también. Probar que los vectores que añadimos, o sea, los BR más 1 hasta BN, forman una base ortonormal de S-perp. Esa es la parte 1. Bueno, entonces tenemos que S1 hasta SR es una base ortonormal de S. Y S1, SR, BR más 1 hasta B sub N, una base ortonormal de B. ¿Tá? Y me preguntan acerca de B sub R más 1, B sub N. Bueno, lo que puedo estar segura de este conjunto es que es LI, ¿verdad? Es un conjunto LI porque al ser este conjunto de acá una base, todos los vectores son linealmente independientes por definición, o sea, en particular esos que tomé ahí, es LI, y además que tienen la dimensión correcta. Tienen la dimensión, digamos, de S-perp, ¿verdad? ¿Esto cómo podemos estar seguros? Porque sabemos que B es la suma directa de S más S-perp. O sea que la dimensión de S-perp es la dimensión de B menos la dimensión de S, que es exactamente la cantidad de vectores que tengo acá, ¿no? Porque si yo completé, tenía la base de S, que eran R vectores, y completo hasta N, que es la dimensión de B, ¿tá? Entonces esa diferencia de vectores es la dimensión de S-perp. Recuerden que estoy usando acá esta propiedad, que si S es un subespacio, B es la suma directa de S con S-perp. Entonces, este conjunto que me piden probar que es base ortonormal de S-perp, sé que es LI, que tiene la dimensión de S-perp, o sea que lo único que me falta probar es que están en ese perp. O sea, tengo que chequear que B sub I está en S-perp para todo I desde R más 1 hasta N. ¿Se entiende? Es lo que me falta probar para terminar de probar que eso es una base ortonormal de S-perp. Es lo que me piden, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, ¿y cómo puedo chequear que los BI están en S-perp? Cuando S es un subespacio, para estar en el complemento ortogonal, basta chequear que los vectores dan 0 con los vectores de una base del subespacio. O sea, para esto, basta chequear que el producto interno de B sub I con cualquier S sub J, esto me da 0 para todo I desde
R más 1 hasta n, eso es porque lo tengo, yo quiero que todos los vectores B sub i están en ese perp, y para todo J desde 1 hasta R, porque esos son todos los vectores de ese perp. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo puedo asegurar yo que el producto interno de BI con ese J es 0 para todos los S sub J? Porque era una base ortonormal. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Cómo? Por hipótesis. El conjunto S1, SR, BR más 1 hasta BN es ortonormal, nos aseguramos esto que está acá. Listo. Así terminaríamos la primera parte del ejercicio, que era probar que si tenemos una base ortonormal de S y la completamos a una base ortonormal del espacio, bueno, entonces esos vectores que quedaron son una base ortonormal del subespacio perpendicular. Esto está bueno recordarlo porque nos sirve en la práctica, digamos, cómo hacer para hallar una base del PERP. En Estados Unidos puedes ver una diferencia grande, 40% versus 37%, pero oxigenamos este bebé. Creo que se le abrió el micrófono. Se ve que están bien concentrados. Bueno, ahí los muteé. Bueno, ahí terminaría entonces esta parte. ¿Cómo hace uno si tiene una base de un subespacio para encontrar una base del PERP? Bueno, una manera es completarla a una base ortonormal de todo el espacio. ¿Tá? Entonces, esos vectores, esa diferencia necesariamente tiene que ser una base ortonormal de ese PERP. ¿Tá? Si tienen alguna duda, me preguntan. Bueno, entonces vamos a hacer la parte 2. Ahora consideramos R3 con otro producto interno, que no es el usual, o sea, nos lo definen por esta ecuación. El producto interno entre dos vectores es 2 veces el producto de las primeras coordenadas, más 2 veces el producto de la segunda coordenada, más alfa veces el producto de las terceras coordenadas, más la primer coordenada por la tercera, más la tercera coordenada por la primera. Esa es la definición del producto interno entre dos vectores de R3. Y nos dice, consideremos dos vectores, el 1, 1, 1 y el 1, 0, menos 1, bueno, 3, perdón, y el 0, 0, 1. Y la parte A nos pregunta, hallar alfa para que B1 y B2 sean ortogonales. ¿Tá? Entonces, para la parte A, simplemente la ecuación que tengo que resolver es que el producto interno entre B1 y B2 sea 0, ¿verdad? Esa es la ecuación de que B1 y B2 sean ortogonales. Que hay que tener cuidado que el producto interno no es el usual, simplemente tengo que usar la definición de producto interno que me están dando. ¿Tá? Entonces, B1 y B2 están dados, es el 1, 1, 1 con el 1, 0, menos 1, y el producto interno es 2 veces el producto de las primeras coordenadas es 2, más 2 veces el producto de las segundas coordenadas, que es 0, más alfa veces el producto de las terceras coordenadas, o sea, menos alfa, más la primera coordenada con la última, es un menos 1, más la tercera coordenada con la primera, que es un 1. O sea que esto nos da 2 menos alfa. Para que sea 0, la conclusión es que alfa tiene que ser 2.
¿Está bien? O sea, la primera parte, hallar alfa para que B1 y B2 sean ortogonales, bueno, la respuesta es alfa igual a 2. Simplemente la definición de ortogonalidad, que es que el producto interno sea 0. ¿Sigo? Sí, profe. Bueno, la parte B dice utilizar Gram-Schmidt para hallar una base ortonormal de R3 a partir de B1, B2, B3. Estas se las dejo como ejercicio porque Gram-Schmidt ya son cuentas simplemente. Y vamos a hacer la parte C, que es de complemento ortogonal. Dice hallar una base de ese PERP si ese es el subespacio generado por el 1, 1, 1. ¿Está? Bueno. Acá les comento simplemente que si ustedes hacen la parte B, ¿tá? Como ya tienen una base ortonormal del espacio, ¿tá? Podrían usar el ejercicio anterior, podrían usar la parte anterior, y la base de ese PERP es simplemente los vectores que nos faltan para completar una base del espacio. ¿Está bien? Fíjense que en la parte anterior tenemos el 1, 1, 1, el vector 1, 1, 1, podemos empezar con ese para Gram-Schmidt. Cuando lo completamos a una base del espacio, a una base ortonormal, esos otros dos vectores van a ser la base de ese PERP, por la parte anterior. ¿Tá? Pero lo podemos hacer directamente también, entonces así ya tienen dos formas de resolver el ejercicio. Y es que, bueno, simplemente usar la ecuación del producto interno con el 1, 1, 1, hacemos así el producto interno de un x y z cualquiera, con el 1, 1, 1, tiene que dar 0. De nuevo, cuando es un subespacio, para hallar el perpendicular basta hacer producto interno nulo con una base. En este caso, 1, 1, 1 es base del subespacio generado por el 1, 1, 1. Y de nuevo, para el producto interno tenemos que usar la fórmula, que es 2x más 2y más 2z, porque alfa era 2, más 1, más x, más x, más x, más z. O sea que es 3x más 3z más 2y igual a 0. ¿Está bien? O sea que el subespacio, ese PERP, son los x 3 por x más z sobre 2, sobre menos 2, z. Y nos pedía hallar una base de ese PERP, o sea que el 1 menos 3 medios, 0, 0, menos 3 medios, 1, esta es una base de ese PERP. Está bien, tiene que tener dimensión 2 porque es la dimensión complementaria de 1, que es la dimensión del subespacio S. ¿Alguna duda? Profe, pueden haber varias, ¿no? Porque yo, por ejemplo, despejé por la Z. Y tal, Pero me por quedé en supuesto. función de Z. Está bien. Las bases ya saben que no son únicas. Cualquier conjunto Ok. LI de dos vectores va a ser base del subespacio, de dos vectores del subespacio. ¿Tá? Siempre que ustedes tienen un espacio vectorial cualquiera de dimensión n, basta agarrar n vectores LI cualesquiera para tener una base. O sea que no hay unicidad ahí. ¿Sí? Bien, bien, de bien. Tá. Simplemente les voy a escribir acá para que lo hagan ustedes como ejercicio, ya que en la parte B tienen que aplicar Gram-Schmidt como ejercicio. Entonces les voy a poner acá otra forma de resolverlo, para que lo hagan también como ejercicio. Es, utilizando la parte anterior,
y aplicando Gram-Schmidt con el vector 1, 1, 1, obtienen una base ortonormal formada por el 1, 1, 1 y otros dos vectores, W2, W3. Esta es una base ortonormal de B. Y por la parte anterior, necesariamente, los vectores W2, W3 van a ser una base ortonormal de ese perp. ¿Tá? Recuerden que la parte anterior justamente, ¿qué decía? Si yo tengo una base de un subespacio y la completo a una base ortonormal del espacio, entonces eso que completé es base ortonormal del complemento ortogonal. Entonces esto se puede aplicar en este ejercicio. Agarro el 1, 1, lo completo a una base ortonormal del espacio, y bueno, entonces esos vectores van a ser base ortonormal de ese perp, porque tienen la dimensión adecuada y porque son ortogonales con el primer vector. ¿Entienden? Sí, profe, más fácil. Bien. Está. Voy a hacer otro ejercicio entonces. Vamos a hacer este que está muy bueno porque hay que usar todo lo anterior. El ejercicio 10 del práctico CERS. Entonces consideramos en R4 el producto interno usual y tenemos un operador lineal, dos subespacios que son no triviales, o sea que tienen algún vector que no es el nulo, tales que la transformación restricta a U es la identidad, la transformación restricta a B es menos la identidad, el núcleo de T menos 2 veces la identidad es el subespacio perpendicular a U más B, la suma de los dos subespacios, y el rango de T menos 2 veces la identidad es 2. ¿Está? Pregunta 1, hallar una base de B formada por vectores propios de T. ¿Está? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es interpretar las hipótesis pensando en vectores propios, valores y vectores propios, ¿no? Porque es lo que nos piden, una base de vectores propios. Bueno, pero ¿qué quiere decir que T restricta a U sea la identidad? Quiere decir que T de U es U para todo U en el espacio U. ¿Verdad? Eso es decir que T restricto al subespacio U sea la identidad, que en ese subespacio la T no le hace nada a los vectores. Bueno, pero ¿qué conclusión puedo sacar de esta ecuación? Que T de U es igual a U. ¿De acá qué conclusión puedo sacar? Valor propio 1. Perfecto, 1 es VAP. Porque recuerden que además los subespacios acá dice son no triviales, o sea que U tiene un vector no nulo. Entonces si hay un vector no nulo tal que T de U igual a U, es que 1 es VAP. ¿Bien? Y además el vector propio tenemos cualquier vector de U. Cualquier vector de U no trivial van a ser vectores propios. Luego, T de B sabemos que es menos B para todo B en B, por la segunda hipótesis, que T restricto a B es menos la identidad. ¿Qué conclusión puedo sacar de acá? VAP menos 1. Perfecto, menos 1 es VAP. Después tengo estas hipótesis. El núcleo de T menos 2 veces la identidad es el U más B perp, y que el rango de T menos 2 veces la identidad es 2. ¿Tá?
Si ustedes miran la primera, que el núcleo de T menos 2 veces la identidad es U más B perp, a priori podría ser que no hubiera núcleo, porque U más B perp podría ser solo el vector nulo. Si U más B tienen toda la dimensión, por ejemplo, si 1 es valor propio con multiplicidad geométrica 2 y el menos 1 también, o sea que ya me da toda la dimensión del espacio, en el perp no me quedaría nada. ¿Tá? O sea que cuando me dice núcleo de T menos 2 veces la identidad es U más B perp, lo que necesito saber es la dimensión, a ver si ahí hay algo o no. Y eso es lo que me dice la segunda hipótesis. El rango de T menos 2 veces la identidad es igual 2, esta hipótesis de acá, lo que me dice es que el núcleo de T menos 2 veces la identidad también tiene dimensión 2. Recuerden que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es la dimensión total del espacio. Es el teorema de las dimensiones. O sea que si la imagen de T menos 2 veces la identidad tiene dimensión 2, el núcleo también. Por lo tanto, U más B perp también tiene dimensión 2, y por lo tanto, ¿esto qué me dice acerca del 2, del número 2? ¿Qué me dice? Que el núcleo de T menos 2 veces la identidad tenga dimensión 2, ¿qué me está diciendo? Tiene multiplicidad geométrica. 2. O sea, que 2 es VAP, lo primero es que me dice que 2 es VAP, y que la multiplicidad geométrica del 2 es 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ya tenemos un VAP con multiplicidad geométrica 2, y después 2 VAPs diferentes más. ¿Está? O sea que tenemos 4 vectores LI. Fíjense que ahí dice hallar una base de B formada por vectores propios de T. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, me agarro un U, un B y 2 vectores LI asociados al valor propio 2. Esa va a ser mi respuesta. Entonces, para la parte 1, la base B es U, B, W1, W2, donde U distinto de 0 está en U, B distinto de 0 está en B. Yo ya sé que hay un U distinto de 0 en U y un B distinto de 0 en B, porque son subespacios no triviales. A su vez, por lo que escribí ahí, cada uno de ellos está asociado a un valor propio diferente, o sea que esos dos son linealmente independientes. Y después agarro W1 y W2, que sea una base del subespacio propio S sub 2. ¿Tá? Como tiene multiplicidad geométrica 2, tengo 2 vectores LI ahí, entonces esto me da una base de B porque ya tengo 4 vectores linealmente independientes. ¿Está bien? En particular, sé que la transformación T es diagonalizable. Y también sabes que como 0 no es VAP, entonces es invertible. ¿Verdad? Parte 2, genial, ya respondemos la parte 2. Como 0 no es VAP, T es invertible. Recuerden que el determinante de la transformación es el producto de los valores propios. En este caso da 2 por 2, por 1 por menos 1, menos 4. Es distinto de 0, o sea que T es invertible. Hacemos la parte 3, entonces. Nos da S igual a T cubo más 4T a la menos 1 más 2 veces la identidad, y nos piden probar que S es diagonalizable y calcular sus valores propios. ¿Está? Bueno, acá, fíjense, los valores propios de S, ¿qué van a ser? Es los que verifiquen S de B es igual a lambda B con algún B no nulo en el espacio B. ¿Está? Pero como nosotros no tenemos mucha información más allá de quiénes son los valores propios de T, ¿tá? Lo que nos conviene es probar con los vectores de T que nosotros ya sabemos lo que
lo que dan, por ejemplo, los de U que van en sí mismos, los de B que van en sí mismos, y los otros que son múltiplos de ellos mismos, ¿tá? O sea que lo que voy a hacer es, voy a agarrar U en U, y le voy a calcular S de U, ¿tá? S de U que me da es T cubo de U, más 4T a la menos 1 de U, más 2 veces U, ¿tá? Como T de U es igual a U, porque T restricta a U es la identidad, y como T es invertible, aplicando T a la menos 1 a ambos lados, obtengo que U también es T a la menos 1 de U, ¿tá? ¿Para qué me sirve eso? Porque entonces, esto de acá es U, porque le aplico T 3 veces, me sigue dando U. Esto de acá es U también, porque T a la menos 1 de U también da U. Entonces, esto que me da 4 veces U. 2, 3, 4. Bueno, pero entonces ya encontré un VAP y un vector propio de S. S de U es 4U, por lo tanto, 4 es VAP de S. ¿De acuerdo? O sea, lo que estoy haciendo es, bueno, voy a agarrar... Profe, Sí. ¿por qué T a la menos 1 de U también vale U? Porque vos fíjate, T de U es U, ¿de acuerdo? Porque U está en el subespacio propio asociado a 1. Acordate Sí, que la transformación T restricta a U es la identidad. Entonces, si yo le aplico T a la menos sí. 1 a ambos lados, T a la menos 1 de T de U es T a la menos 1 de U. Y esto de acá es la identidad, T a la menos 1 compuesto T es U, y esto es U. Ah, claro. Está. Yo lo estaba pensando como 1 sobre T a la U y está, por eso me cuestioné. No, no, porque acordate que T es una función. T es una función que va de R4 en R4. O sea que T a la menos 1 es la inversa de la función. Claro, está perfecto. Bien, gracias. Que además probamos en la parte anterior que T es invertible, o sea, existe T a la menos 1. Bien. Bien. Profe, una pregunta, ¿por qué todo eso es 4U? Ah, sí, 4U, tenés razón, y le puse U, eso es 4U, o sea que era 4, 5, 6, 7U. Gracias, tuve un error acá. Ah, bien. Esto es 7U da. 4, 5, 6, 7, o sea que 7 es VAP de S. Gracias, me equivoqué nomás. Esto es 7U, 7 es VAP de S. ¿Está? Porque era 4U. El T a la menos 1 estaba multiplicado por 4. 4, 5, 6, Ahí 7. va. Y bueno, y así voy a probar, fíjense, como S está definida toda en función de T, voy a probar con todos los valores, todos los vectores propios de T, para ver qué me da la cuenta. Entonces voy a probarlo con B. Recuerden que B era un vector que estaba asociado al valor propio menos 1. ¿Tá? O sea que S de B me va a dar T a la 3 de B va a ser menos B de nuevo, porque esto es menos 1 a la 3. ¿Tá? Menos B más 4 T a la menos 1 de B más 2B. ¿Tá? Por la definición de S. Como T de B es menos B, aplicando T a la menos 1 de cada lado, me queda que B es menos T a la menos 1 de B. O lo que es lo mismo, que T a la menos 1 de B también es menos B. O sea que esto me da menos B, menos 4B, más 2B. Entonces, si no me equivoqué, esto de acá me da menos 4, menos 5, más 2, menos 3B. ¿Y qué obtengo? Que menos 3 es VAP de S.
Y ahora, ¿quién me falta aplicar? Me falta aplicar a un W que esté en S sub 2. ¿Está? A ver qué pasa con esos vectores. Bueno, pero ese de W, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar T3 de W más 4 T a la menos 1 de W más 2W. Eso es lo que me va a dar S de W. T3 de W me va a dar 2 a la 3 por W, que es 8W. Como T de W es 2W, T a la menos 1 de W, perdón, acá aplico T a la menos 1 de ambos lados, me queda W es 2T a la menos 1 de W. O sea que 4T a la menos 1 de W, ¿cuánto me da? Me da 2W, ¿tá? Porque me queda 4 dividido 2 por W. O sea que S de W, ¿cuánto me dio? 8 y 2, 10, 14. ¿Está bien? Si no me equivoqué en la cuenta, esto me da 14. No, 12, perdón. 8 y 2, 10, más 2, 12. 12W. O sea que 12 es VAP de S. A ver, ¿alguna duda hasta acá? Yo volví a explicar eso último. No, ¿Cómo? no me sale porque llega hasta 12. ¿Cómo 8 llega hasta más 12? 2, 10, más 2, 12. O sea, 2 por cambia. W. El 8 sale de 2 a la 3. ¿Ese sí? Sí, es así. Está. Después, T de W es 2W, porque W está en el subespacio propio asociado a 2. Entonces, aplicando T a la menos 1 a ambos lados, me queda que W es 2 por T a la menos 1 de W. O lo que es lo mismo que T a la menos 1 de W es W dividido 2. O sea que 4W dividido 2 es 2W. Ahora sí. Entonces 8 más 2, 10, más 2, 12. ¿Más dudas? Bueno, pero ¿qué pasa? Fíjense, el ejercicio lo que me preguntaba era probar que es diagonalizable y hallar sus valores propios. ¿Tá? Valores propios, por este medio encontré 3. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Fíjense que la última cuenta que yo hice vale para cualquier W que esté en el S sub 2. Yo en particular tenía 2 vectores LI en S sub 2, W1 y W2, por la parte anterior. ¿Tá? Entonces, en realidad, yo ya sé que la multiplicidad geométrica del 12 es 2. ¿Por qué? Porque W1 y W2 están en S sub 12 y son 2 vectores LI. ¿Entienden? Porque como yo, esta cuenta que hice para W valía para cualquier W en el subespacio propio asociado a 2, para T, quiere decir que si yo agarro cualquiera de los dos, W1 y W2, que eran 2 vectores LI, van a estar en el subespacio propio asociado al 12 para la transformación S. O sea que la multiplicidad geométrica del valor propio 12 es 2. Y de nuevo, U, V, W1 y W2 es una base formada por vectores propios, pero ahora para S. Por lo tanto, S es diagonalizable. Porque recuerden que una transformación es diagonalizable si y solo si existe una base formada por vectores propios. Entonces acá que pongo, por lo tanto, U, V, W1, W2 es una base de R4
formada por BEPS de la transformación S, y por lo tanto S es diagonalizable. Profe, disculpame, pero no entendí cómo hiciste para saber que W1 y W2 pertenecían a ese 12. Mirá esta cuenta que hago acá. Tomo un W cualquiera que esté en el subespacio propio asociado al valor propio 2 de T. ¿Tá? Cuando le hago S a ese W, la transformación S se la aplico a un vector W, que es un vector propio asociado al valor propio 2 para la transformación T, me da que S de W es 12W. ¿Tá? Pero yo ya sé que tengo dos vectores LI en el subespacio propio asociado al valor propio 2 para T, porque el valor propio 2 tenía multiplicidad geométrica 2 para la transformación T. O sea que esta cuenta vale para W1 y para W2. Bien, genial, gracias. ¿Más dudas? Bueno. Y la última pregunta. Si U y B es 0 para todo U en U y para todo B en B. O sea, como quien dice, nos están diciendo que U es perpendicular a B. Cualquier vector de U con cualquier vector de B, el producto interno da 0. Y nos preguntan, ¿es posible hallar una base ortonormal de R4 formada por vectores propios de T? Justificar. ¿Qué opinan? Sí. A ver cómo harías. ¿No era que Gram-Schmidt se podía usar siempre, profe? Ah, pero ojo que cuando vos aplicás Gram-Schmidt, te dan otros vectores, entonces esos vectores que obtenés no tienen por qué ser vectores propios. Ojo que acá lo que te preguntan es si vos podés conseguir una base ortonormal, pero formada por vectores propios de T. ¿Tá? Cuando vos aplicás Gram-Schmidt, es cierto que vas a obtener una base ortonormal, eso te va a funcionar, pero ¿qué te garantiza que van a ser vectores propios? Porque acordate que Gram-Schmidt vos le aplicás y te da otro vector. Vos tenés una base, esa capaz que es de vectores propios, pero le aplicás Gram-Schmidt y te da otros vectores, que podés haber salido del subespacio propio, ¿verdad? ¿Cómo harían para formar una base ortonormal de R4 por vectores propios de T? Base por vectores propios ya tienen, o sea, ustedes ya saben que V, W1 y W2 es base formada por BEPS. Capaz que lo que no es ortonormal. Entonces, ¿cómo tendrían que hacer para formar una base ortonormal? ¿Alguna idea? No habría que normalizarlas nada más. Bueno, Porque por ahí ya lo dicen, ya lo está diciendo ahí, ¿no? para Lo estoy entendiendo mal. U y B, vos sabés que son ortogonales.
Pero ¿por qué W1 va a ser ortogonal con B o W2 va a ser ortogonal con U? Ese dato no lo tenés. O sea, si yo normalizo esta base, me va a quedar todos de norma 1, pero no me tiene por qué quedar una base ortogonal, ¿verdad? Porque yo no sé que W1 sea ortogonal a B o que W2 sea ortogonal a U. Capaz que buscamos el complemento de U y en el complemento de U tenemos que buscar si hay algún vector que pertenezca a los otros subespacios propios. Bueno, está. Y así vamos buscando una base que sea perpendicular a... Me O gusta sea, una base de vectores que sean perpendiculares a... no solo agarre su, tomá el subespacio generado por Sí, U. todos. Eso ya sabemos que son ortogonales, ¿está? Entonces, si yo agarro el subespacio generado por UB, ¿está? Y le tomo el complemento ortogonal, yo ya sé que la suma directa me va a dar todo R4. ¿Está? Y además, si acá tomo una base ortonormal, una base y la completo a una base, obtengo una base ortonormal del perpendicular. Perdón, esto no, lo voy a borrar porque no me interesa, porque yo no sé que estos estén en el complemento ortogonal. Lo que digo es, U y B ya son ortogonales. U y B son ortogonales. ¿Qué hago con W1 y W2? Que capaz que para empezar no son ortogonales entre sí. ¿Qué puedo hacer con W1 y W2 para empezar? O con el subespacio, si quieren, S sub 2. ¿Qué hago con el subespacio propio asociado al valor propio 2? Por el momento, como U y B son ortogonales, voy a agarrar U sobre la norma de U y B sobre la norma de B. Es un conjunto ortonormal. ¿Qué hago ahora con el subespacio S sub 2? Imaginen que ustedes tienen el subespacio propio asociado al valor propio 2, que tiene dos vectores, W1 y W2, que son una base de ese subespacio. Imaginen que no son ortogonales. ¿Tá? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer en ese sub 2? ¿Le aplicamos Gram-Schmidt a ese sub 2, capaz? Perfecto. Por ejemplo, puedo buscar una base ortonormal de '2. En ese sub 2 busco una base ortonormal. ¿Tá? Le voy a llamar W1' y W2'. ¿Tá? Entonces, ¿qué tengo? Que U, norma de U, B, norma de B, W1' y W2', esto lo que sé es que es una base ortonormal de R4, eso seguro, porque es un conjunto LI de 4 elementos que es ortonormal. ¿Tá? Ahora, ¿está formada por vectores propios? Ah, esperen, lo de ortonormal me faltó chequear W1' con W2'. W1' con U y W2' con U y W1' con B y W2' con B. ¿Tá? O sea, por ahora esto es una base de R4, que es además formada por vectores propios, eso también lo sé, porque los W1' están en el subespacio propio asociado a 2, formada por vectores de norma 1 además, porque todos los vectores tienen norma 1. Entonces me faltaría chequear que
U y B son ortogonales a W1' y W2'. ¿Cómo me puedo asegurar eso? Si supiéramos los Que vectores no pertenezcan a podríamos ese dos aplicar. par. Ni iba a hablar alguien más, creo. No, decía que si U1' y U2' pertenecen a ese 2 ortogonal, ahí ya sabes que, ¿no? Estos acá, lo que sabemos es que están en S2. Tendrían que estar, lo que queremos saber es si están en el espacio perpendicular al generado por U y B. Estos, si quieren, están en el subespacio generado por U y B. O sea, lo que queremos saber, de alguna manera, es si S sub 2 está contenido en el ortogonal al subespacio generado por U y B. Ahí va. Bueno, pero acá, en realidad, voy para atrás porque capaz que ya nos olvidamos. Fíjense que cuando comienza el ejercicio, dice justamente que los valores propios asociados los vectores propios asociados al valor propio 2 están en el subespacio ortogonal de U más B. O sea, digamos, esto ya está garantizado por la hipótesis. Entonces, aquí utilizo o sea, para probar esto, que el núcleo de T menos 2 veces la identidad es U más B perp. O sea, los vectores propios asociados al valor propio 2, de hecho, coinciden con el perpendicular de U más B. Por lo tanto, la base en realidad es a U sobre la norma de U, B sobre la norma de B, W1' y W2', en realidad es base ortonormal de R4. ¿Se entendió? Profe, Bueno, yo voy a preguntar, sí. ¿cómo sabes que W1 y W2 tienen norma 1? Porque acordate, estos los saqué buscando una base ortonormal del subespacio S sub 2. Como S sub 2 tiene base W1 y W2, que esos capaz que no eran ortogonales, pero bueno, puedo tomarme una base ortonormal de ese espacio aplicando, por ejemplo, Gram-Schmidt, todo adentro del subespacio S sub 2, y obtengo una base ortonormal de ese subespacio. Ya está incluido ahí lo de dividir entre la norma. Claro, claro, claro. Es una base ortonormal, W1' y W2' ya tienen norma 1. ¿Más preguntas? Gracias. Bueno, ese es el último ejercicio del práctico de la sección de Ya complemento. está. ¿Cómo sabemos que el W1' y el W2' son vectores propios? Porque están en ese sub 2. O sea, yo lo que hago es aplicar Gram-Schmidt a este subespacio, ese sub 2. Ahí sigue estando en el, tipo, siguen siendo vectores
propios, aunque le hagas Adam Smith. Claro, lo que pasa es que lo aplico a ese subespacio. Fíjate que en todo ese sub 2, en todo el subespacio ese sub 2, todos los vectores están asociados al mismo vector propio. Entonces, si vos haces combinaciones lineales, siguen siendo asociados al mismo vector propio. No es lo mismo que vos lo apliques en todo R4, que algunos vectores propios están asociados al valor propio 1 y otros al valor propio 2. Si haces combinaciones lineales de esos vectores, no te quedan vectores propios. ¿Entendés la diferencia? Ahí va, claro. Como hiciste solo en una base de un subespacio, queda dentro del subespacio. Exacto. Ahí va. Más dudas. ¿Había alguien que quería preguntar? Bueno, entonces sigo adelante. Lo que decía es que ese ejercicio es el último de la parte de complemento ortogonal y después este práctico sigue con proyección ortogonal. ¿Tá? Así que voy a hablar un poquito de eso, de lo que es la proyección ortogonal y hacernos algunos ejemplos también, ¿tá? A menos que queden dudas sobre lo anterior. Profe, yo te quiero preguntar si vas a subir las notas de esta clase, porque la de la anterior no la encontré, no sé si la subiste. No, tenés razón, las subo, sí, me atrasé con lo de subir las notas, creo que la última, antes del parcial tampoco la subí, la subo, sí. Gracias. Lo tengo, Tata, muchas gracias. me quedó pendiente. Lo tengo que hacer. Subo todas, ¿tá? Siempre en general las subo, me estuve olvidando últimamente. Bueno. Vamos entonces con proyección ortogonal. Bueno, la proyección ortogonal es justamente lo que dice el título, es decir, uno tiene un subespacio que está metido adentro de un espacio ambiente más grande, o sea, ese subespacio vectorial, de un espacio B con producto interno. Entonces, lo que queremos hacer, si este es el subespacio S, y tenemos un vector cualquiera de B, lo que queremos hacer es proyectarlo al subespacio S. ¿tá? O sea, lo que queremos hacer es chiquití, chiquití. Definir este punto que le vamos a llamar P sub S de B, o sea, la proyección sobre el subespacio S del vector B, B en B. O sea, P sub S va a ser una transformación lineal que va de B en B, pero la imagen de todo B es el subespacio S. O sea, me agarra cualquier vector del espacio y a dónde me lo manda, al subespacio S, cómo me lo manda con una fórmula que voy a dar, pero que lo proyecta ortogonalmente sobre el subespacio S. ¿tá? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace así, se toma una base ortonormal de S, S sub 1 hasta S sub R, una base ortonormal del subespacio S. ¿Y cómo se define el P sub S de B? Bueno, evidentemente va a ser combinación lineal de estos R vectores, porque quiero obtener un vector del subespacio S. Bueno, ¿y qué combinación lineal es? Bueno, la suma de I igual 1 hasta R. ¿Cómo obtengo los coeficientes de la combinación lineal? Bueno, haciendo el producto interno de B con el vector iésimo de la base ortonormal de S. Ese es el coeficiente iésimo. ¿Está bien? Esa es la fórmula para la proyección ortogonal. Profe,
Sí, Si la base fuese ortogonal, habría que ir dividiendo entre la norma, entre cada, sí, sumando, ¿no? sí, porque esta fórmula vale cuando S1SR es una base ortonormal. O sea que si a vos te dan una base ortogonal, primero que nada tenés que dividir todos los vectores por la norma. Ahí va. Gracias. O sea, esta es la fórmula. ¿Qué quiere decir? Entonces se los voy a escribir porque esto, digamos, lo que tienen que tener en la cabeza es esto, es decir, los coeficientes del vector P sub S de B, que es un vector del subespacio S, recuerden, porque es la proyección de B al subespacio S, o sea, los coeficientes de ese vector de S en la base B, que es una base ortonormal de S, ¿tá? En la base B, son los productos internos del vector B con los vectores, con los respectivos vectores de la base B de S. Entonces, tengo un subespacio S con una base ortonormal y un vector del espacio ambiente cualquiera. ¿Cómo obtengo el proyectado al subespacio S? Bueno, obviamente va a ser una combinación lineal de los vectores de S, de los vectores de la base de S. ¿Cuáles son los coeficientes de esa combinación lineal? Bueno, hago el producto interno del vector B con los vectores de la base ortonormal. Y así obtengo los coeficientes, que son los que están acá, que multiplican a los vectores de la base. ¿Ok? Profe, Sí. preferirían cómo llamamos V según la fórmula, pero no en el dibujo que hace con el vector V. Claro, bueno, ahora, mira, vos me decís, ¿por qué con esta fórmula que me diste, geométricamente es una proyección ortogonal? Ahora eso es por las propiedades, lo podés ver con las propiedades que tiene esta fórmula. Ahora lo vemos porque el primer ejercicio de proyección ortogonal es justamente para ver eso. O sea, justamente esta fórmula hace que se te cumplan, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, o sea, todas las cosas geométricas que uno tiene cuando piensa en la proyección ortogonal, se cumplen para esta fórmula, ¿tá? Ahora hacemos todas esas cuentas, ¿tá? O sea, es por las cuentas que uno se da cuenta que geométricamente es esto. Entonces voy a buscar ese ejercicio, acá. Tiene más propiedades, pero empiezo con estas tres. Entonces Voy a subir un poquitito, profe. sí. Ahí está bien. Gracias. Sí, sí. Gracias. Gracias. De nada. Bueno, entonces, justamente, este ejercicio es para ver cómo geométricamente esta fórmula es una proyección ortogonal, ¿tá? Entonces, te dice, bueno, tomas un espacio vectorial de dimensión finita con un subespacio, P sub S de B es la proyección ortogonal, o sea, es el único vector que verifica esto, o sea, esta fórmula que yo les di, si ustedes miran en el teórico, justamente saben que si ustedes escriben B como B menos P sub S de B, eso les queda en el complemento ortogonal y P sub S de B en S. O sea que esa parte es obvia.
y ahora te dice probar ciertas propiedades, ¿está? La primera, que P sub S de S es S para todo S en S. O sea, ¿qué es lo que dice? Fíjense, nosotros queremos probar que geométricamente esto es una proyección ortogonal, ¿no? Bueno, lo primero que hay que probar es que si yo agarro un vector del propio subespacio S, si yo agarro un vector S acá, la proyección ortogonal es el mismo vector, ¿no? Eso es lo primero que es deseable, ¿tá? Ahora, ¿qué pasa? Si S está en el subespacio S, nosotros sabemos que lo podemos escribir como combinación lineal de los vectores de la base, ¿verdad? Si tengo un vector del propio subespacio, entonces es combinación lineal de los vectores de la base del subespacio, ¿tá? Ahora, por definición, la P sub S de este vectorcito S, ¿cuánto es? Esto es la suma de I igual 1 hasta R de S con S sub I con S sub I. Pero esto es la suma de I igual 1 hasta R de la suma de I igual 1 hasta R de A sub I con S sub I con S sub I por S sub I. Estoy usando simplemente la fórmula de la proyección, ¿tá? Por definición, esta proyección es, tengo que hacer los productos internos de S con los vectores de la base y multiplicar por los vectores de la base. Ahora, por definición del vector S, es combinación lineal de los vectores de la base. O sea que meto donde dice S, meto acá su definición. Bueno, pero acá fíjense, esto no es otra cosa que la suma de I igual 1 hasta R. Y de esta parte, ¿quiénes sobreviven? Sobrevive simplemente cuando estoy tomando el mismo índice, porque recuerden que S sub I es una base ortonormal del subespacio S. O sea que lo único que me va a sobrevivir es cuando tengo S sub I con S sub I. ¿Está bien? Entonces esto me queda, es la suma de I igual 1 hasta R de A sub I por S sub I. ¿Por qué? Porque ¿cómo estoy pensando este A sub I acá? Este A sub I es A sub I producto interno con S sub I, que es el único que vale 1. Este vale 1, y cuando I distinto de J, el S sub I con S sub J vale 0. ¿Está bien? Bueno, pero esto por definición es el vector S. ¿Se entiende? O sea, aplicándole la definición a un vector del propio subespacio S, lo que obtengo es la identidad. O sea que P sub S restricta al subespacio S es la identidad. Eso es lo primero que uno espera de una proyección sobre un subespacio, ¿verdad? ¿Entendieron o hay alguna duda? Bueno, sigo entonces. De lo violeta a lo siguiente, ese cambio no entendí. Está. Acá me estás diciendo después de esto. Ahí va. Está.
Viste que ahí apliqué simplemente la definición y cambié S por una combinación lineal de los vectores de la base. ¿Tá? Si voy a mirar esa cuenta detenidamente, ¿tá? La voy a hacer acá, voy a hacer la cuenta solamente la que está subrayada, es decir, que es la suma, le voy a cambiar el índice porque, para no entreverar, de j igual 1 hasta r de a sub j, s sub j, fíjate que es lo mismo, simplemente un cambio de índice, pero como los de afuera están indexados por i, así no se entrevera, Sí. esto con s sub i. ¿Tá? Bueno, ¿esto qué me da? Por propiedades de producto interno, la suma sale para afuera, y me queda el producto interno de s sub j con s sub i. Pero estos son todos ceros, excepto en el lugar i. ¿Te das cuenta? Porque la base S sub j, digamos, era ortogonal. Entonces, esto queda A sub i, que es lo que puse acá. Ahí va. Eso es porque Claro, la base es está bien. ortonormal. O la sea, base cuando... es espacio S. Claro, o sea, por ser ortonormal, sabes que cuando j es distinto de i, eso es igual a 0. Y cuando Tal j es cual, es igual a lo que i, había eso puesto es igual acá. a 1. Está perfecto. Está perfecto. Entonces, en esto que decimos, bueno, queremos ver si esta definición se ajusta con lo que es una proyección, bueno, lo primero que hay que chequear es que me deje quieto los vectores del subespacio. Eso está chequeado. ¿Tá? Lo segundo es que, esperen que no me sale ahí, lo segundo que me piden probar acá, es que los vectores del subespacio ortogonal, lo voy a dibujar con otro color acá, el subespacio ortogonal, en este dibujo, este sería el subespacio ortogonal a ese, ¿no? Ese perp. Me vayan al nulo, eso es lo que yo quiero, si yo tengo el subespacio ortogonal, que todo eso me caiga en el nulo. ¿Tá? Entonces lo que me dice, bueno, vamos a chequear, vamos a probar la propiedad 2, es decir, que voy a traer este dibujito. Voy a chequear que P sub S de B sea 0 para todo B que esté en ese perp. ¿Tá? Bueno, ¿cuál es la definición de P sub S de B? Es la suma de I igual 1 hasta R del producto interno de B con S sub I por S sub I. ¿Tá? Bueno, pero si B está en ese perp, esto siempre es 0, si B está en ese perp. O sea, para todo I, porque los vectores que están en el subespacio ortogonal da 0 el producto interno con cualquier vector del subespacio, en particular con los vectores de la base. Por lo tanto, esto da 0. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, la parte 3 dice probar que P sub S de B en B es transformación lineal. ¿Qué tengo que probar? Que P sub S de B más W es P sub S de B más P sub S de W, y que P sub S de lambda B es lambda por P sub S de B. Bueno, hacemos P sub S de lambda B voy a hacer. ¿Tá? P sub S de lambda B es la suma de I igual 1 hasta R del producto interno de lambda B con S sub I por S sub I. Bueno, pero acá simplemente aplico las propiedades del producto interno. El lambda sale para afuera, y además sale para afuera de la sumatoria, es un factor común, me queda lambda por la suma de I igual 1 hasta R, de B con S sub I con S sub I. Y esto no es otra cosa que P sub S de B.
Bueno, la de la suma se las dejo como ejercicio. Así podemos avanzar un poquito más. Voy a buscar acá. El resto de los ejercicios. Cuatro dice, hallar la matriz asociada a P sub S en una base construida, uniendo una base de S con una de S per. O sea que agarro la base S1 hasta S sub R, la completo con BR más 1, B sub N, si quiero que sea, bueno, no importa, una base de S. ¿tá? Y todo esto, todos estos vectores están en S per. Me dice hallar la matriz asociada a P sub S de B en B. Esta es B. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la matriz asociada a P sub S? De esta base en esta base. Por ejemplo, ¿cuánto me da P sub S de S sub 1? Me da la sumatoria de igual a 1R del producto interno de S. Pero el De resultado S1 de por cuánto. es decir, ¿cuánto da el resultado de aplicarle Ah, P sub S a S sub 1? ¿de qué, perdón? Se me tranca. Esto, P sub S de S sub 1. S sub 1 es el primer vector de la base. Estos, recuerden que todo está en S. Agarro una base uniendo una base de S con una base de S per. La matriz asociada, recuerden que se hace haciendo P sub S a los vectores de una base y colgándolos. Entonces, tengo que hacer P sub S de S sub 1 y colgarlo. ¿Cuánto me da P sub S de S sub 1? ¿Cuál es la S primera sub 1. columna de esta matriz? Uno, 0, 0, 0, 0, 0, todo 0. Perfecto. 1, 0 y todos ceros. ¿Por qué? Porque P sub S de S sub 1 es el propio S sub 1, porque está en el subespacio, fue la primera propiedad que chequeamos. A los vectores del subespacio la proyección los deja quietos. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del P sub S de S sub 1? Bueno, 1 en el primer lugar y 0 en todo lo demás. Esa es la primera columna de esta matriz. La segunda columna. ¿Qué O sea, vector? te quedaría la identidad. La identidad en los primeros R vectores, ¿no? Que son los de S, ¿no? Acá 0. Y las Claro. primeras R columnas, estos son las primeras R columnas. R columnas. Y ahora tengo que ver que pongo las restantes N menos R columnas. ¿Están de acuerdo? Porque para los primeros vectores, que son los de S, me van a quedar los vectores canónicos, los primeros R vectores canónicos, porque justamente la proyección restricta a ese subespacio es la identidad. Ahora, ¿qué pasa con las N menos R columnas restantes? Pertenecen a S per. Por lo tanto, 0. Acá después Van a dar todo 0. todo 0. 0. ¿Está bien? Entonces la matriz asociada es así, tiene un bloque
que es de R por R, que se corresponde al subespacio S, invariante por la proyección, que es la identidad, la proyección restricta a ese bloque es la identidad, y después todo cero. Pregunta 5. Hallar el núcleo y la imagen de P sub S. Alguien preguntó en el chat, profe, que no entendió por qué 0. Está, porque el resto, en estas columnas restantes, yo lo que tengo que hacer es P sub S a estos vectores. Pero estos vectores están en el complemento ortogonal a S. Y habíamos visto que para los vectores en el complemento ortogonal, la imagen de la transformación es el vector nulo. La única manera de escribir el vector nulo como combinación de una base es todos los coeficientes nulos, por eso es que van todos ceros en las coordenadas, que es lo que uno cuelga en la matriz asociada. Bien, entendido, profe. Bueno, parte 5, hallar núcleo y la imagen de P sub S. ¿Cuál es el núcleo de P sub S? ¿Y cuál es la imagen de P sub S? Primero díganme la imagen si quieren, que es más fácil. ¿Cuál es la imagen de P sub S? Les voy a poner la fórmula acá. P sub S de B es la suma de I igual 1 hasta R del producto interno de B con S sub I por S sub I. ¿Cuál es la imagen entonces de la P sub S? El subespacio sobre el que estamos Por supuesto, proyectando. la imagen es el subespacio S. ¿Está bien? Da todo el subespacio S. Que la imagen está contenida en el subespacio S lo vemos por la fórmula. Pero que da todo el subespacio S lo vemos aplicándoselo a los R vectores de la base. Esos me dan R vectores en la imagen que me generan toda la imagen. O sea que la imagen es S. Y eso me ayuda a responder cuál es el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Ese perp. Ese perp. Sabemos que ese perp está contenido en el núcleo, porque va todo al cero. Pero además tiene que coincidir por el teorema de las dimensiones, ya que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen da la dimensión total. ¿Tá? Entonces la dimensión del núcleo tiene que coincidir en este caso con la dimensión de ese perp, y como está contenido, me queda que el núcleo es ese perp. ¿Y esto siempre se cumple? ¿Cómo? Si esto siempre se cumple, Para la proyección, o sea, siempre para la proyección, sí, el claro. núcleo siempre va a ser eso. Ese perp, claro. Sí, sí. Está genial. Mira, ese perp siempre está en el núcleo. Eso es por la fórmula, directamente. Como vos haces B con los vectores de S, te da siempre 0. O sea que ese perp está contenido en el núcleo. Pero ¿por qué coincide con el núcleo? Es por un tema de dimensiones. Vos sabés que el núcleo tiene la dimensión de ese perp, porque todos los vectores de ese perp están en el núcleo, y además está contenido, o sea que da todo el S perp. Bueno, y hacemos la última porque nos quedamos sin... O sea, la proyección sobre S siempre da vectores de S, ¿no? Sí, Y el núcleo va a ser el ortogonal. y es lo que dice acá. Núcleo de P sub S es el subespacio ortogonal, y la imagen es el subespacio S. Ah, Bueno, hago la última, que es hallar VAPS
y subespacios propios de P sub S. Pregunta, ¿es diagonalizable? Bueno, ¿cuáles son los VAPs? ¿Cuáles son los VAPs de P sub S? Uno y 0. Perfecto. 1 para los vectores que están en S y 0 para los vectores que están en S per. ¿Cuál es el subespacio propio asociado al vector propio 1? S. Y el subespacio propio asociado al valor propio 0, S per. ¿Es diagonalizable? Para que fuera diagonalizable tendría que ser proyectando sobre todo el espacio. No, en general la pregunta, si ¿No? S es un subespacio cualquiera. Ah, no. ¿Por qué? Pues siempre vas a tener parte del espacio que es parte del núcleo. Claro, pero ¿qué tiene que ver eso con que sea diagonalizable? O fíjate que la matriz nula, por ejemplo, es diagonal. Ah, O sea, lo que tendríamos que investigar son las dimensiones del valor propio 1 y del valor propio 0. ¿Cuál es la dimensión? Ahí ya los puse. Fíjense que la dimensión de S sub 1 más la dimensión del S sub 0 da la dimensión total. Porque S es suma directa, porque todo el espacio, quiero decir, es suma directa de S con S per. O sea que las dimensiones dan la dimensión de todo el espacio. Dicho de otra manera, tengo una base formada por vectores propios. ¿Cuál base? Bueno, tomo una base de S y la completo con una base de S per. Conclusión, ¿es diagonalizable? Sí. Por lo tanto, P sub S es diagonalizable. ¿Y cuál es su matriz diagonal? La que vimos, pones todos unos cuando es la base de S y todos ceros cuando es la base de S per. Esta matriz que ya analizamos es la matriz diagonal para la proyección ortogonal. Bueno, termino por acá. Pueden quedarse preguntando, pero corto el video.